¿Listos? ¿Lo repito? Salmos capítulo 42, versos 1, verso 2 y verso 3. Dice la palabra del Señor así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que haces. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque eres un Dios que se preocupa por nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios que podemos ver tus maravillas todos los días. Hay cosas, amado, que no entendemos. Hay cosas que no sabemos explicarlo. Pero, Señor, aquí estamos confiando, Señor, depositando nuestra fe y confianza en ti. Mi amado, te amamos y te glorificamos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de desánimo en medio de las pruebas. Y no sé realmente por qué el Señor puso esta cita o este pequeña estudio o reflexión en mi corazón, pero voy a hablarle del desánimo en medio de las pruebas. La palabra de Dios dice en el Salmos capítulo 2, en el 42, verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Qué interesante, ¿no, hermanos? Donde el salmista dice que él también sufría, que él también se angustiaba, que él también lloraba. ¿Cuántos aquí alguna vez han llorado? ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido incertidumbre o inquietud acerca del futuro? ¿Cuántos han dicho, está sucediendo esto y no lo entiendo? ¿Cuántos alguna vez han pensado, Dios ya me abandonó? ¿Cuántos alguna vez han dicho, Dios no se interesa por mí y esta circunstancia va a hacer que mi fe se debilite? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado esto? Todos en alguna medida hemos pasado por la desesperación, hermanos. El salmista, el mismo Elías, había pasado por un tema llamado depresión. Diga conmigo, depresión. Depresión. ¿Cuántos, y el mismo salmista, el mismo Elías, algunos otros, habían pasado también tiempos difíciles como pruebas, desiertos y cosas similares? ¿Alguna vez ha pasado esto? ¿O nada más yo? Nada más yo. Pero ahora entendemos que aún el salmista decía esto. El salmista que decía alabar a Dios. Yo me alegré con los que me decían, hermano, qué contraste a veces, ¿no? El hecho de estar alegres y que la Biblia nos anime, hermanos, a danzar, a clamar, a orar, a exaltarle, y el salmista diciendo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Amén. Pero hay momentos en que las circunstancias de nuestra vida se van a presentar así, desesperanzas. Algunos tristeza, pruebas, desiertos, quizás angustias. Pero podemos decir como el salmista, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y a veces nosotros nos hemos preguntado, ¿dónde está mi Dios cuando estoy pasando esto? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no está haciendo algo? Y a veces oramos y clamamos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no responde? Y a veces empezamos a decir, ay, es que pero no, es que, y el salmista decía, Señor, de los pecados ocultos, revélame si hay algo oculto en mi corazón. El salmista decía, Señor, hasta el pecado más oculto de mi corazón, quiero expresarlo, házmelo saber, porque a veces, hermano, Dios abre nuestro corazón, pero para que nosotros miremos qué hay en Él lo conoce ya. Pero Dios quiere que nosotros mismos veamos la intención y lo que hay en nuestro corazón para que podamos arrepentirnos, para que podamos volver a Él, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto?
Y como Job no entendía por qué estaba sucediendo. Porque el diablo le quitó, hermanos, porque Dios permitió que el diablo le quitara su ganado. Y a veces, hermano, lo primero que el enemigo toca cuando viene la desesperanza es el deseo de sacrificar a Dios. Porque lo que sacrificaban a Dios en los tiempos de Job eran animales. Y lo primero que el diablo le quitó a Job fueron los animales. Lo primero que el diablo va a tocar en tu corazón es evitar que le alabes a Dios. Así Lo primero que el diablo va a tratar de quitar es que tú levantes tu mano y le digas: Señor, gracias, tú nos diste, tú nos quitaste, es el nombre de Dios. El diablo va a querer quitar eso, va a querer quitar de tu corazón y de tus labios la ofrenda y el sacrificio a Dios. ¿Está conmigo? Y Job se preguntaba: ¿por qué vendría esto? ¿Por qué mi ganado? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mis hijos? Yo admiro a Job, porque, hermanos, algunos de nosotros no soportaríamos lo que pudo pasar, lo que él pasó. ¿Está conmigo? Pero lo que pasaba realmente atrás de bambalinas en la vida de Job, hermano, él no lo sabía. A veces, hermano, Dios no nos permite ver hacia atrás, en el telón de lo que Dios está haciendo, porque no lo vamos a entender. No lo podemos comprender. ¿Cómo es que está pasando esto? Si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy dando buen testimonio, si soy el mejor de mi clase, si soy el mejor en mi escuela, si soy el mejor en mi barrio, si estoy dando testimonio, ¿por qué me está pasando esto? Y Job, hermano, no tan solo ofrecía sacrificio por él, sino también por sus hijos. Pero, hermano, aún así, hermano, está pasando cosas difíciles. Y le digo, yo admiro a ese hombre. Porque cuántos quizás, hermano, con el ganado ya nos hubiéramos apartado de Dios. Ay, el Señor me quitó el ganado y ya no voy a servirle. Yo no. Y peor aún, sus hijos. ¿Qué pasaría? No podemos entender. Y hay cosas que no entendemos. Aunque, hermano, en esa ilustración, o en ese libro de Job, Dios nos deja ver desde sus ojos, desde su perspectiva, qué es lo que estaba pasando Job. Pero a veces no nos deja ver de su perspectiva qué es lo que te está pasando a ti. No te va a permitir ver, porque no lo vas a entender. No lo vas a saber, no lo vas a comprender. Y vas a decir: Señor, ¿por qué me estás permitiendo? Imagínese con Job. Dios le ha dicho: ¿sabes qué, Job? Voy a dejar que Satanás te quite todo eso. No lo va a entender. Le va a volar la cabeza. Le va a traer locura. Porque ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que le dices a Satanás que no hay otro como yo? No hay otro justo como yo. Y dejas que quite todo lo que yo tengo. No lo puede entender. Intenta entender eso. Pero Dios lo hizo, Dios lo permitió. Pero dice la Biblia que el postrer estado, hermano, siempre en las manos de Dios va a ser mejor que el primero. Porque así es Dios. Dios tiene un plan para ti, pero dentro de ese plan está un plan universal. Tú entras en ese plan universal, aunque las cosas por el momento no las puedas entender. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? La verdad, hermano, es que la respuesta no la tengamos mientras vivamos, no lo vamos a entender. Así es. ¿Por qué me pasó esto? Si yo no quise haber nacido, si yo no quise venir a este mundo, ¿por qué estoy pasando eso? No lo vas a entender. Quizás cuando estés, hermano, en una edad donde tú puedas comprender por qué, y cuando puedas ver la perspectiva de Dios, y Dios te lo permita, entonces tú puedas descansar y decirle: Señor, gracias. Hablaba cosas, como decía Job, que no entendía. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. La verdad, hermano, es que no vamos a tener respuesta a todo lo que nos está pasando. Y a veces como pastor quisiéramos tener respuesta a todo lo que estás pasando. Y como líderes y pastores tenemos que entender cuando una persona está pasando una cosa difícil, decirle: vamos a orar. No entendemos. ¿Está conmigo? Sí.
Aunque la Biblia nos muestra un poquito de lo que estás pasando, pero no lo sé, vamos a orar. Lo único que sé es que Dios tiene control de todo. Si tu vida es agradable a Dios. Porque hermano, Dios nunca en esa circunstancia dejó a Job solo. ¿Está conmigo? Vaya conmigo, vamos a leer algunos versículos. Yo sé que a usted le gusta mucho leer. Y dije, si a los hermanos les gusta leer la Biblia, pues voy a leer mucha Biblia. ¿Está bien? Sobre todo a Dani, que se sabe todos los versículos de memoria. No, pero los capítulos. Ah, los capítulos. Bueno, deberías de aprenderte todos los versículos de mí para que me ayudaras. Isaías capítulo 55, verso 8. A veces, hermanos, tenemos o nos pasan cosas que no entendemos. Vean lo que dice el 55:8. ¿Está conmigo? Usted se lo sabe, yo sé que usted se lo sabe. Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos. no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. O sea, lo que tú piensas, lo que tú crees saber de que eres sabio, no son mis pensamientos. Es decir, tú tienes ciertos pensamientos, pero no los puedes comparar con los pensamientos de Dios. Tú dices que eres muy inteligente, Dios es muchísimo más inteligente. Tú dices que eres sabio, Dios es muchísimo más sabio. La Biblia dice que Dios prende a los sabios en su astucia. Dios les pone trampas y pruebas a los sabios para que caigan en el conocimiento de Dios y digan, es que solamente esto pudo haberlo hecho Dios. Y los sabios entonces dicen, solamente Dios pudo haber hecho eso. Por eso es que Dios trata con los científicos, para que los grandes científicos, claro, hay unos que nomás no, ¿verdad? Pero los grandes científicos han dicho, esto que acabo de descubrir, el último gran descubrimiento, un japonés dice, solamente Dios pudo haber hecho esto. Solamente una mente como la de Dios, hermano, y ese japonés, por ahí está en el internet, no recuerdo su nombre, dice, solamente Dios pudo haber hecho eso. Y el hombre se convirtió a Dios. ¿Por qué? Porque Dios prende a los sabios y les hace ver que ellos no son nada, que ellos no tienen conocimiento como el conocimiento de nuestro Dios. Y lo que acaba el sabio, inteligente, creyendo es que aceptando que hay un Dios que creó todas las cosas. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Gloria a Dios. Amén. Y los grandes, el que descubrió el ADN dijo, solamente Dios, yo no me meto con, yo nomás descubrí, yo no creo nada. El que cree en Dios y se entrega a Cristo. ¿Por qué? Los sabios reconocen que hay un Dios, que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los científicos solamente descubren, no creen, descubren. La partícula de Dios, se descubrió la partícula de Dios, descubre, ya está hecha, ya no tuvieron que crearla. Descubren un nuevo planeta, ya estaba hecho. Y los científicos sabios dicen, no, esto fue obra de alguien, y yo aquí no me meto. ¿Está conmigo? Sí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? El Señor. Vamos a ver otra, ahí en 43, verso 2. Cuando tú estás pasando algo difícil, cuando estás pasando algo que no puedes entender ni comprender, ve este pasaje, dice, verso 43, verso 2 del libro de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios ha prometido estar contigo. Es decir, no estás solo, no estás sola. Hay alguien que te acompaña. Podrá faltarte el esposo, la esposa, el hijo, la hija, pero no estás solo. Dios ha prometido estar contigo. Y si Dios está contigo, mira hermano, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se quedó solo? Dios no va a querer esta mujer. En lugar de echarme porras y decir, sí sé, pues, no, y sabes qué, yo no aguanto esta situación, oiga, no aguanto esta situación. Maldice a tu Dios y muere. No, mientras los planes de Dios no están a morirse a Job, todavía tiene planes.
Elías quería morirse, pero dice, no, todavía no tengo planes para ti acá. Quédate otro rato acá, hay mucha chamba allá, y mientras yo te preparo tu morada acá. ¿Está conmigo? Porque es en el tiempo de Dios. Por eso es que a Dios no le gusta el suicidio, porque es fuera de los tiempos de Dios. Porque tenta contra la vida de Dios, contra la vida que solamente Dios da y Dios quita. Job lo dijo. ¿Está conmigo? Porque los planes de Dios se cortan y dice, yo no puedo darte entrar. El suicidio es un egoísmo. No es que quieras dejar de sufrir, es que quieres hacer sufrir a los demás. Así es. ¿Sí sabía eso? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Respecto a lo cual, ¿ya está conmigo? Amén. Respecto a lo cual, dice Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, vea desde el 7 para que me entienda. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Mire, Pablo habla de grandeza, lo que Dios lo llevó a hacer allá al tercer cielo. Habla de grandeza, diga conmigo grandeza. 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 O sea, al hablar de grandeza, lo que Pablo utiliza en la palabra grandeza es no lo puedo medir. Grandeza. Lo que Pablo vio cuando fue arrebatado al tercer cielo, él utiliza la palabra grandeza. Es decir, no puedo medir lo que veo. No puedo describir lo que vi. No puedo pesar lo que vi. O sea, no hay medida, no hay peso, no hay descripción. Lo que Pablo estaba utilizando, dice, de lo que yo vi cuando fui llevado al tercer cielo. Y él lo plasma así. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. La palabra aguijón. La palabra aguijón, la misma palabra que es abofetear, es golpear en la mejilla. La misma palabra que es aguijón aquí. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo primero que se hincha cuando le dan un golpe en la mejilla o acá? Los ojos. Pablo tenía problemas con la vista. Esa es la palabra que utiliza aguijón, golpe, bofetada, acá. Un aguijón, un ángel que me abofetee, que me dé. ¿Está conmigo? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ay, ay, ay. Diga, ay, ay, ay. Pero ¿por qué Dios utilizó un mensajero de Satanás? No, esto es mucho para mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, déjame regresar. Para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué tiene que ver Satanás aquí? Se me hace que el escritor o el que tradujo se equivocó. Se equivocó definitivamente. ¿Sí o no? Que se equivocó, dice Daniel. ¿Qué era lo que atormentaba al rey Saúl? Un espíritu de parte de Dios. Estas cosas son interesantes. Dios dice, Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Señor, anda en una misión. ¿Dónde está el arcángel Gabriel? Anda en una misión. Ok, llamen a un mensajero de los de abajo porque quiero que me sirvan algo. ¿Está conmigo? Porque Dios es Dios de todo, de todos. ¿Sí o no? Sí. Un mensajero. Es la misma palabra de Job, de Satanás. Es lo mismo que pasa en Job. Un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Y qué? ¿Por qué no puede el arcángel Gabriel venir a bofetear a Pablo? ¿Por qué? ¿Acaso esa bofetada del arcángel Miguel lo mata? ¿Ya? ¿Ha puesto a pensar en eso?
Estamos hablando de guerreros de Dios. Un guerrero de Dios no va a darle una cruz. No. ¿Y quién fue el que mató a los hijos de Eli? Se me hace que me estoy yendo demasiado profundo. Me voy a regresar. ¿Está conmigo? Pablo dice, y para que la revelación de la grandeza, yo me exaltara. Pablo parafraseando dice, para que yo, lo que yo vi, no diga, ay, no, a mí me llevaron para allá, a mí me llevaron para acá. Ay. Y Pablo, ¿sabes qué? A mí me fue dado un mensajero. Pablo sabía, escucha mismo, Pablo está diciendo qué es lo que le permitieron ver. Dios le dijo, Pablo, ya viste acá cosas tremendas acá. Ay, Pablo, pero yo conozco la arrogancia de los hombres. Yo conozco la arrogancia de un futbolista portugués. Yo conozco la arrogancia, pero esa arrogancia no te la voy a dejar crecer. ¿Y qué vas a hacer, Señor? Yo me imagino a Pablo así. ¿Y qué vas a hacer, Señor? Mira, yo mandé ya di órdenes a un cuate para que vaya y te abofete. Pablo sabía ese problema. Porque mismo Pablo está hablando. Sí. Él está revelando qué estaba pasando. ¿Qué pudiste haber pensado tú? Mira, yo te voy a dar esta revelación, pero voy a mandar un mensajero de Satanás para que te esté picando las costillas cada vez que quieras engrandecerte o orgullecerte. ¿Qué dirías? ¡Ah, no, Señor! No. El Señor lo reprenda a Satanás, ¿verdad? No lo recibo. No lo recibo en el nombre de Jesús. Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pensado, hermano? ¿Qué te empezó a pensar? Dice, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítalo de mí. Señor, quítalo de mí. Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Job capítulo 23, verso 10. Amén. Job 23, verso 10. Díganme, menos dormidos. Bien, vean lo que dice Job. Job empieza, en medio de lo que está pasando, empieza a dar muestras de que está entendiendo su situación. Usted necesita comprender su situación, pedirle a Dios de su situación. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Vea lo que dice Job, capítulo 23, verso 10. Dice, mas Él conoce mi camino. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Que Dios conoce tu camino. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Dios conoce tu camino. Dios sabe por dónde caminas. Dios sabe que has caminado, amén. Porque cuando venga el juicio y diga, Señor, Señor, yo me mira. Ahí estaba al pie de la letra, no mentía, no engañaba, iba a los cultos. Ay, cuando salía de la iglesia, iba y predicaba el evangelio. Y ven, Señor, tú conoces mis caminos, ¿sí o no? El otro día, Memo va a comprar algo. ¿Sí conocen a Memo, verdad? Sí. Va a comprar algo a la tienda. Entonces regresó aquí y dice, no me dieron el cambio. ¿Se acuerdan? No, algunos dicen, no me dieron el cambio. Y Memo, ya te lo gastaste en las maquinitas. ¿Y sabe lo que hizo? Fue a reclamar que no le dieron el cambio. Y lo que hizo la muchacha fue regresar el video. Y Memo le decía, mira, a ver, sí, me va, a ver, mira, pon el video. Y iba regresando el video. Y cada movimiento de los dos o de las personas que llegaban estaba grabado ahí. Él conoce tus caminos. Entonces me dice, mira,
Ahí está. Y yo ya estaba cerca ahí, pero cuando estaba viendo el video, y ahí se veía Memo, y mira, dice, compré esto, eran unas papitas, ¿se dijo? Te di el billete, ahí está, te di el billete. Y te di uno de a 20, ¿eh? Y no me diste cambio, ahí está, no me diste cambio, ya me fui. Y la muchacha dice, sí, es cierto. En el video, así es tu vida. Ahora es decir, si el Señor dice, sí, que dice, Ángel, a ver el video de la vida de fulanito, por no decir un nombre. Ahí está, Él conoce tus caminos. Ya no podemos decir, Señor, no, acá el Señor se lo va a olvidar, aquella vez que no se le va a olvidar. Ahí está todo. La Biblia dice que fueron abiertos los libros, porque hay gente que va a decir, Señor, ya vi, no, Señor, a ver, Ángel, busca la vez en los libros, no está, Señor. Ojo con eso, ¿está bien? Él conoce mi camino, me probará, diga conmigo, me probará. Me probará. Me probará. ¿Qué es me probará? Repita conmigo, ¿qué es me probará? ¿Qué es me probará? ¿Qué es? Mire, le voy a poner, no sé si se lo dije ya, tentación y prueba. A ti sí. A la sí. Tentación y prueba. Yo soy un fabricante de automóviles. Vamos a ver la diferencia, porque algunos no entienden la diferencia entre tentación y prueba. Yo soy un fabricante de automóviles. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, la Profeco dice, voy a revisar tus autos. ¿Para qué? Para señalarte que están malos, para buscarte un defecto en uno de ellos. ¿Sí o no? Entonces la Profeco viene y prueba los carros y sabe que la palanca de velocidad no sirve y está siempre acusando. Esa es una tentación. Cuando el enemigo toca tu vida y te encuentra defectos, luego para señalar a Dios que tú eres pecador. Esa es la prueba. En cambio, esa es la tentación. En cambio, la prueba es cuando Dios dice, voy a probar mis propios vehículos. Armo dentro de mi empresa un laboratorio de prueba para probar mis vehículos, para saber cómo son, la capacidad, cuánto corren, pero eso no me lo van a revisar acá, Profeco. Eso yo mismo lo hago para probar mis propios autos, la calidad de mis autos. Esa es la prueba de Dios. Y la otra es la tentación. Una empresa que trata de buscar un defecto para luego decirle al fabricante, este carro está mal, este le falta aquello, la rueda está chueca, no trae volante. ¿Entienden? Esa es. Porque la Biblia dice que ha caído el enemigo, el que nos acusaba. Ese es el enemigo. Esa es la tentación. Y la prueba es cuando Dios nos prueba para saber de qué calidad somos. Entonces Salmos dice, Job dice, me probará. ¿Ya entiende entonces qué es probar? Sí. A ver, ¿de qué calidad de cristiano es usted? Si usted está en una prueba, es porque Dios está probando la calidad de cristiano que es usted. Me probaré y saldré como oro, dice Job. Amén. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer entre tanto, hermanos? En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. ¿Qué hacer entre tanto, hermanos? Y bueno, yo estoy pasando una prueba. O a lo mejor no estás pasando una prueba. Pero si tú dices que amas a Dios, Dios va a probar tu corazón. Tarde o temprano lo va a probar. No se asuste. Número 1, cuenta con las bendiciones de Dios. La nota solamente la cita, Salmos 103, 1 y 5. Las bendiciones. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuenta tus bendiciones. Cuando estés pasando una prueba, no te olvides que el otro día Dios me proveyó cuando no tenía, que cuando estaba en angustia, yo oré y me dio paz.
y Él mandó quien me supliera. Cuenta tus bendiciones cuando estás pasando por ello, cuando estás pasando algo difícil. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo, cuéntatelas a ti mismo. El salmista lo que hacía es: bendice alma mía Jehová y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso le digo, cuando duele a una promesa de Dios, subráyele la Biblia, póngale nota, póngale fecha, y cuando Dios le contestó, diga: Dios ya me contestó el día. Entonces, cuando usted esté en dificultades, vaya a ese recado y diga: Dios me contestó aquí. Pues si Dios me contestó aquí, me va a contestar otra vez. Amén. Amén. Cuente las bendiciones, lo que hacía el salmista, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego el salmista decía: Él es quien perdona tus iniquidades. Mire, el salmista decía: estoy en problemas, pero voy a contar las bendiciones que Dios ha traído a mi vida. Y luego empieza a contarlas y dice: Él es quien perdona. Recuérdese usted mismo: Él me perdonó cuando yo era un pecador y de lo peor que estaba, en lo peor, y Él me perdonó. Si me perdonó, me puede ayudar ahora. Y vean lo que dice el salmista también: Él es el que sana todas tus dolencias. Él dice: estuve enfermo y me sanó. Oré por fulanito de tal y lo sanó. Oré por mi esposa y lo sanó. Entonces, si Dios me sanó, si Dios sanó a alguien a través de mí, Dios puede ayudarme. Amén. ¿Vean lo que dice aquí? Y luego dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Dice, el salmista dice: no, cuando yo estaba perdido sin Dios, cuando andaba en el mundo con cigarros, cervezas y mujeres y etcétera, etcétera, era un hoyo tremendo, pero de allá me sacó Dios. Amén. Y si de allá me sacó Dios, me puede ayudar ahora. Cuenta tus bendiciones.